Fundamentos firmes, creación de Cristo. Vamos a seguir adelante en este estudio cronológico de la Biblia. Vamos a comenzar con un poquito de repaso. En la lección anterior, ¿qué es mucho más importante que ser rico? Hemos visto parábolas, hemos visto eventos en la historia por el conocimiento de Jesús, por su explicación, y debemos saber esto con claridad. Lo más importante es entender y creer las palabras de Dios sobre Jesús el libertador. Realmente entender y creer todo lo que Dios nos ha comunicado y hacerlo nuestro, aceptarlo, creerle, seguir lo que Él ha dicho. ¿Quién decide cuándo moriremos? ¿Quién va a decidir eso? ¿Está en nuestras manos? La Biblia nos dice que Dios es el único que sabe esa fecha. Aún en medio de lo más trágico que puede ocurrir, Dios ya conoce, ya tiene un plan, ya sabe todo el futuro, ya está actuando basado en su conocimiento y sus planes. Es una parábola, la historia de rico y Lázaro. Hablamos de eso en la última lección, la lección anterior, sobre qué es una parábola, y que en la parábola que estudiamos, Jesús dijo, o está escrito ahí, Jesús les dijo una parábola a poder explicarles algo sobre la eternidad. Pero cuando Jesús habló de rico y Lázaro, dijo, había un hombre que hizo tal cosa. No tenemos indicaciones para nada que era parábola. Pero aún si fuera parábola, Jesús siempre usaba la realidad del mundo físico, del mundo eterno, de la experiencia humana. Siempre usó la realidad para enseñar la verdad. Nunca inventó cosas que no son parte de la realidad. Sí, realmente sucedió, según lo que está escrito, según lo que Dios dijo. ¿Dónde van las personas cuando mueren? Miramos eso en la lección anterior también. ¿Dónde van las personas cuando mueren? Según lo que dijo Jesús, van inmediatamente al lugar de castigo o lugar del cielo, lugar de paz y paraíso, o el lugar de sufrimiento de una vez. Y nunca salen del lugar de castigo. No es posible salir del lugar de castigo. La verdad es que de vez en cuando en la Biblia Dios permitió a algún creyente hacer algo en la tierra, en las circunstancias humanas, para comunicar su voluntad. Pero creyentes nada más. Los que van al lugar de sufrimiento nunca salen. ¿Alguna vez alguien será rescatado del lugar de castigo? Pues no. Una vez que una persona va al lugar de castigo, no podrá escapar nunca, según lo que dijo Abraham. Y él, en la presencia de Dios, comunicando eso. ¿Qué le pidió el rico a Abraham? Sí, el rico le pidió algo. Recuerda, pidió dos cosas. La primera cosa que pidió es que enviara a Lázaro, por lo menos con una gota de agua para refrescar la lengua. Estaba en agonía, sufriendo. Quería algo para satisfacer estas llamas que sentía. Le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a la tierra con el fin de advertir a sus hermanos para que no terminaran en el lugar de castigo. Abraham le dio una respuesta sobre no la imposibilidad, sino que no iba a suceder.
que no iban a creer aun si alguien se levanta de la muerte. ¿Qué le dijo a Abraham rico que sus hermanos debían hacer? Sí, eso fue parte de la respuesta. Ellos debían hacer algo. Debían creer en los escritos de Moisés y los profetas, es decir, los escritos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, debían creer lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia contiene comunicación de Dios, contiene las acciones de Dios en los eventos de la historia humana, y así aprendemos de Dios. Está escrito de manera clara. Sí podemos encontrarlo, entenderlo, creerlo y aplicarlo. ¿Cómo podemos encontrar el camino hacia Dios y la vida eterna? A través de lo que Dios ha comunicado, la palabra de Dios, la Biblia. Y si Dios no ha comunicado con claridad la manera de encontrar el camino hacia la vida eterna, si Dios mismo no lo ha comunicado, no tenemos ninguna esperanza de encontrarlo. Podemos experimentar con todas las cosas espirituales, pero no tenemos esperanza de verdad encontrarlo. Dios tendría que comunicarlo. Y eso es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Esta lección, vamos a ver algunos momentos en las últimas horas de Cristo en la tierra. Jesús entró en Jerusalén. Vamos a ver su entrada montado en un pollino. ¿Y cuál es el significado de eso? Judas planeó traicionar a Jesús. ¿Y qué es lo que está tras eso? Jesús instituyó la Santa Cena del Señor. O sea, instituyó su Santa Cena. Entonces, en este momento y durante los años realmente multitudes de personas seguían a Jesús en muchos lugares. Muchas veces pensamos que en los 12 apóstoles y ellos eran más cerca de Jesús. Eso sí es verdad, pero durante todos los años de su ministerio había muchas personas que siguieron a Jesús. Algunos que no eran los 12 apóstoles, algunos estaban con Jesús durante todo ese tiempo. Había muchas personas que seguían y creían a Jesús y le siguieron. Pero muchas otras personas, las multitudes, seguían a Jesús. Algunos querían sanidad, solución de sus problemas físicos. Otros querían libertad política, libertad de la opresión de los romanos. Muy pocos pensaban en las necesidades espirituales. Muy pocos estaban dispuestos a admitir que su mayor necesidad era ser salvo de Satanás, del pecado y de la muerte. Esa es nuestra necesidad más importante, más grande. Nuestra mayor necesidad. ¿Qué esperamos encontrar de Jesús? ¿Qué es lo que la gente busca de Jesús en nuestras vidas, en nuestras iglesias? ¿Es eso? Salvación del pecado. En muchos casos es igual que las multitudes que seguían el mismo el cuerpo físico de Jesús. No están buscando a Jesús para solucionar su mayor necesidad. Entonces Jesús, acercándose a Jerusalén, esta lección va a estar entrando en Jerusalén. Jesús envió a sus discípulos a conseguir un pollino para montarlo. En Marcos 11, 1-6 dice, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca de los montes de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea frente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha
disculpe, voy a comenzar de nuevo. Van a encontrar un pollino atado, el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien le dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta fuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho y les dijeron permiso. Jesús sabía, tenía un plan, quería hacer algo y les dio instrucciones a los apóstoles sobre lo que debían hacer con ese pollino. Jesús, como es Dios, sabe el futuro. Él estaba haciendo un poquito de profecía en sus propias vidas. Esto es lo que va a suceder, hagan esto y ellos van a decir esto. Jesús sabía el futuro, su futuro de los discípulos, conocía todos los detalles de algún evento que no había ocurrido todavía. ¿Cualidades de quién? Del Dios Todopoderoso. Ellos estaban cerca de Betania, cerca de Jerusalén. Betania era el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro, el lugar donde Jesús había, no mucho tiempo antes de este momento, donde Jesús había levantado a Lázaro de la muerte, cerca de Jerusalén. Y ahí entrando en Jerusalén, la gente le dio la bienvenida a Jesús como el libertador, como la persona que de verdad es. En Marcos 11. 7 a 10 dice, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Le estaban dando la bienvenida de un rey. Hablando de el que viene a sentarse en el trono de David. El que viene en el no, estaban reconociendo que este era el Mesías, dándole la entrada de un rey. Y en Zacarías 9:9 dice, un pasaje escrito siglos atrás de este momento en la historia, siglos antes del nacimiento de Jesús. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Profecía sobre la entrada de Jesucristo, cumplido en Marcos capítulo 11. Zacarías escribió, entró a Jerusalén en un pollino y cumplido, profecía cumplido en Marcos 11:7. Y vamos a estar mirando este cuadro de esta lección, porque Jesús cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento. Y llegamos al plan de los líderes judíos. En Marcos 14:1 y 2 dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo.
ellos querían matar a Jesús, estaban formando un plan, pero en medio de eso tuvieron miedo de la gente, porque la gente quería a Jesús, pensando en la entrada que él recibió de las multitudes. Pero estaban acercándose a esa fiesta que celebraban, la Pascua. ¿Recuerdan por qué los judíos celebraban la Pascua? Recordaron que cada año que recordaron la salida de Egipto muchísimos años antes, a unos más que 1000 años antes, sus antepasados salieron de Egipto, y todavía los judíos celebran la Pascua. Cuando los primogénitos sobrevivieron y los primogénitos de los egipcios murieron, tenían que sacrificar el cordero y poner la sangre en los postes de su puerta. Entonces y Jesús celebró eso todos los años con su familia y ahora con sus discípulos. Y en estas horas, Judas estaba planeando traicionar a Jesús. Marcos 14:10. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús, formando ese plan para traicionar a Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos, uno que Jesucristo mismo había elegido como su compañero más íntimo entre los 12. Pero a él no le preocupaba su propia pecaminosidad delante de Dios. No estaba preocupado por su pecado, no quería perdón de eso de Jesús. Confiaba o seguía a Jesús, no confiaba en Jesús, seguía a Jesús por los beneficios terrenales que podía recibir. No confiaba en él como Salvador, que quería ganancia personal. En Juan capítulo 12, versículo 6, dice que Judas era ladrón, como él era cuidador de la bolsa del dinero. Él se servía de lo que había en ella, era ladrón. Y cuando llegó al momento, cuando le pareció que no iba a recibir ningún beneficio personal por seguir a Jesús, cambió su dirección y hizo un plan para vender al Señor a sus amigos. Qué tragedia, qué desastre. Uno de los amigos más cercanos iba a ser su enemigo, el que le iba a traicionar. Y lo que Dios dijo en su palabra en el Antiguo Testamento se convirtió en realidad. Dios había dicho siglos atrás que un amigo de Jesús lo iba a vender a sus enemigos. Judas había sido compañero íntimo de Jesús durante los 3 años. Y en Salmos 41:9 encontramos: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Otra vez, lo que fue escrito antes fue cumplido en Jesucristo. Muchísimas cosas. Por eso decimos, toda la Biblia nos apunta hacia la persona de Jesucristo. Podemos predicar detalles de la vida de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Otra vez, el cuadro de profecía. Profecía en Salmos 41:9, traicionado por un amigo, cumplido en Marcos 14:10. A ver, todavía, planes de Judas a traicionar a Cristo. 14:11 dice: cuando ellos lo oyeron, se alegraron. Hablando de los fariseos, los líderes judíos, recibieron esta palabra de Judas. Se alegraron y prometieron darle dinero.
y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. ¡Qué lástima! Esa es la crimen más grande en toda la historia humana, entregar al Salvador a los enemigos. Zacarías 11, 2 y 13 dice: y le dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, tome pues las 30 monedas de plata y las arrojaré al alfarero en la casa del Señor. Un precio, eso fue el precio de un esclavo común en esos días. Y Zacarías habló de esa cantidad de entregar a alguien, de ser un acto de traición. Profetizado en Zacarías y cumplido en Mateo. Mateo 26 es donde se menciona esa misma cantidad sobre Jesús. Y dice que fue 30 piezas de plata. Otra vez, otra profecía. Zacarías vendido por 30 piezas de plata. Estamos hablando de vender a Jesús por el precio de un esclavo común. Cumplido en Marcos 14:11. Entonces, la preparación para la fiesta de la Pascua. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Ya hablamos de lo que es la Pascua, la celebración de la libertad de la esclavitud. Una celebración todos los años por los judíos. Y ya lo dije, que todavía celebran eso. Nuestra Pascua, como cristianos, como ya no somos judíos, nuestra Pascua puede ser la celebración de Jesucristo por su sangre que fue derramado. Nosotros no celebramos la muerte de un animal. Eso es lo que hacían hasta este momento en la historia, y esto es lo que estaban haciendo los discípulos con Jesús. Y Marcos 14, 13 y 15. Y él envió a dos de sus discípulos, otra vez 2 discípulos fueron, diciendo, vaya a la ciudad y ahí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que puede comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. Todavía Jesús haciendo todos los arreglos, mandando a sus discípulos para preparar esa celebración tan especial. Jesús sabía qué es lo que iban a encontrar, este hombre llevando agua. Y para nosotros en nuestra sociedad moderna eso no es muy interesante, no nos llama la atención. Pero en esa cultura eso era algo raro. Era la tarea de las mujeres conseguir y llevar agua. Y en este caso, por alguna razón, quién sabe por qué, este hombre lo estaba haciendo y el Señor les mandó a encontrar eso, algo fuera de lo normal. El Señor sabe el futuro, de su propio futuro, nuestro futuro, conoce todo. No hay nada que necesita aprender, sabe todo. Características de quién? Del Dios Todopoderoso. Otra razón por qué concluimos que Jesucristo es Dios. Y hay muchísimas cosas para hacer esa conclusión.
Marcos 14:16. Dice, salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, encontraron todo como él les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, Jesús les dio instrucciones sobre lo que iban a encontrar en el camino y lo encontraron así como Jesús les había explicado. Entonces, y ahí ya estamos en esos momentos de la Pascua. En 14 de Marcos vamos a encontrar que Jesús conocía a su traidor. Como sabe todo el futuro, claro que debe saber sobre quién lo iba a traicionar, ¿no es cierto? Pues eso es exactamente lo que encontramos en su vida. Marcos 14, 17 y 18. Al atardecer llegó Jesús con los discípulos. Estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. ¿Quién quiere escuchar eso mientras están comiendo alrededor de la mesa? Tan pesado lo que Jesús está profetizando. Sabe todo. Sabe quién iba a traicionarlo. En Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está hablando de Dios. Ahí está hablando de Jesús. No hay cosa creada oculta a su vista. Estoy enfatizando eso para que agarramos bien de quién estamos hablando, de este hombre Jesús quien es Dios el Todopoderoso. Seguimos en versículos 19 y 20. Y ellos comenzaron a entristecerse, pues con razón, y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Los discípulos no sabían de quién estaba hablando Jesús, que alguien lo iba a traicionar. La costumbre de ellos en la Pascua era sentarse alrededor de la mesa y tuvieron un recipiente grande, más que todo un puré de frutas, y cada uno metía su pan en ese puré de frutas y compartieron esos recipientes entre todo el grupo. Y Jesús estaba actuando en ese momento como el anfitrión. Y hablar de traición en ese ambiente era tan extraño. Era un crimen más feo que alguien come con algo, con su anfitrión, y después hacer planes de traicionarlo. Una ofensa de los peores. Entonces, él con quien comía iba a traicionarlo, un amigo íntimo, uno de los 12, y él lo sabía, lo estaba explicando a los discípulos. Y eso es exactamente lo que Judas estaba haciendo. Uno de los 12. Y lo más probable que los discípulos, aun cuando Judas salió, no estaban entendiendo exactamente qué estaba pasando. Jesús sabía, y después de todo eso, los discípulos reconocieron que Jesús les explicó los detalles del futuro de su vida. En 21, porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. En otras palabras, Judas iba a traicionar a Jesús según lo que estaba escrito,
Dios sabía, fue parte del plan para la vida de Jesús, pero Judas todavía tenía la responsabilidad, no tenía excusas. Dios no lo hizo a fuerzas traicionar a Jesús. Él iba a recibir el castigo que merecía por su pecado, su egoísmo, participación en el asesinato de un hombre inocente, el Hijo de Dios. Y el gran crimen era no confiar en Jesucristo como su Salvador, un acto terrible. Y ese acto que iba a ser era la evidencia que no creía. Entonces, estamos en la Pascua aquí en el estudio y vamos a ver algunos detalles de este último Pascua de Jesucristo con sus discípulos. El significado, y Jesús va a hablar del pan y el vino, y vamos a ver el significado de esa conversación en Marcos 14:22. Mientras comían, tomó el pan, habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Jesús usó el pan como símbolo para su propio cuerpo. Partió el pan como su cuerpo iba a estar partido. Y es un símbolo. Y ellos estaban haciendo algo muy diferente en esta celebración de la Pascua. Usó el pan como para ejemplo para su propio cuerpo. Y después, en 23 y 24 dice: y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Todos comían el pan que él partió, todos bebieron del vino que él compartió con ellos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Dos símbolos: pan para su cuerpo, el vino para su sangre. Sangre, vino derramado, sangre derramada. Esta es la Pascua de los creyentes de Jesucristo, celebrando lo que Jesús hizo para que escapáramos de nuestra esclavitud del pecado. Una comparación: la Pascua del Antiguo Testamento y la cena del Señor, cuando Él partió el pan, representando su cuerpo, compartió el vino, representación de su sangre derramada. 25 y 26 dice: en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Estaba anunciando su muerte. Iba a morir en unas pocas horas desde este momento cuando anunció eso. Y es, yo digo, imposible imaginar el amor profundo de Jesús en su totalidad. Él nunca había pecado. Sin embargo, iba a morir por los pecados, así como el Cordero del Antiguo Testamento murió por los primogénitos de los israelitas. Jesús estaba comenzando a explicar que Él iba a morir por nuestros pecados, por los pecados de los discípulos, por nosotros. Su sangre iba a ser como lo del Cordero, pero una muerte perfecta, un sacrificio perfecto. Todos los que estaban alrededor de la mesa necesitaban lo que Él iba a hacer. Todas las personas del mundo, de la historia humana, pasado, presente y futuro,
necesitan lo que Él iba a hacer en ese momento en la historia. Tú y yo necesitamos esa obra que Jesús estaba haciendo en ese momento de la historia. Tú y yo necesitamos lo que Jesús hizo. Necesitamos a su persona y su obra. Es nuestra necesidad más grande en toda la vida. Este momento en la historia que vamos a estudiar en las lecciones que vienen es el enfoque central de toda la historia humana. El momento más importante para tu vida, para mi vida. Y vamos a estar estudiando esos detalles con claridad. Espero comunicar qué es lo que quiere decir todo eso y por qué todo eso es nuestra necesidad más grande. Y vamos a seguir en eso mismo en las lecciones que siguen.